Evelyn Harris, conocida cariñosamente como Miss Evie por los habitantes del pequeño pueblo de Fairview, era mucho más que una simple residente, era el corazón latente de su comunidad. A sus 65 años llevaba consigo una mezcla perfecta de sabiduría, fortaleza y una bondad innata que parecía contagiar a quienes la rodeaban. Siempre llevaba un suéter gris que, con el tiempo, se había convertido en su distintivo. Ese suéter no solo abrigaba su cuerpo, sino también su espíritu generoso, una promesa silenciosa de calidez y apoyo para quien lo necesitara. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Fairview era un lugar tranquilo, el tipo de pueblo donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida y los vecinos se conocían por nombre y apellido. Las casas, con sus jardines cuidados y cercas blancas, parecían congeladas en el tiempo. Pero bajo esa fachada idílica, Evelyn sabía que no todo era perfecto. Había aprendido a lo largo de los años que incluso los lugares más encantadores tenían sombras, y Fairview no era la excepción. En este lugar, donde todos parecían conocerse, también existía una corriente subyacente de prejuicios y tensiones que rara vez se discutían abiertamente. Miss Evie había dedicado su vida a contrarrestar esas sombras con pequeños actos de bondad que, aunque a menudo pasaban desapercibidos, tenían un impacto profundo. Su casa, una cómoda y modesta vivienda en una calle tranquila, estaba rodeada de flores que ella misma cuidaba con esmero. Los girasoles y margaritas daban la bienvenida a cualquiera que cruzara su cerca, y desde la cocina siempre emanaba el aroma dulce de pasteles de durazno recién horneados. Para Evelyn, los pasteles eran más que un postre, eran una manera de expresar su amor y gratitud hacia quienes la rodeaban. Aquella mañana en particular, Evelyn se despertó antes del amanecer, como solía hacerlo. Su rutina matutina era sencilla, pero significativa. Preparaba un té de menta, regaba sus plantas y revisaba una lista mental de las cosas que podía hacer para ayudar a los demás ese día. En esta ocasión, su prioridad era llevar alimentos a su vecina, la señora Thompson, quien llevaba semanas enferma y sin poder salir de casa. Para Evelyn, estas tareas nunca eran una carga, eran parte de su esencia. Mientras conducía su viejo sedán hacia la farmacia local, las primeras luces del día iluminaban las calles vacías de Fairview. El coche, un fiel acompañante de más de 2 décadas, emitía ligeros chirridos al frenar, pero Evelyn no tenía intenciones de cambiarlo. «Este coche tiene historia», solía decir con una sonrisa cuando alguien sugería que lo reemplazara. Y así era. El sedán había sido su compañero en incontables viajes, llevando comidas calientes a quienes las necesitaban, transportando plantas para su jardín, e incluso sirviendo como un refugio momentáneo para vecinos que necesitaban un lugar para hablar. Al llegar al estacionamiento detrás de la farmacia, Evelyn bajó del coche y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. A pesar de la serenidad del momento, notó una leve tensión en el ambiente, algo que no pudo identificar de inmediato. Mientras buscaba su bolso en el asiento del copiloto, vio a una joven madre que luchaba por manejar un carrito de bebé y una bolsa de pañales al mismo tiempo. Sin dudarlo, Evelyn se acercó. «¿Puedo ayudarte, querida?», preguntó con una sonrisa amable. Su voz, siempre suave y tranquilizadora, parecía tener un efecto mágico. El niño, que había estado llorando, sin consuelo se calmó al escucharla hablar, y la madre dejó escapar un suspiro de alivio. «Es usted un ángel», exclamó la mujer, ajustando la bolsa mientras Evelyn ayudaba a estabilizar el carrito. Evelyn siempre encontraba alegría en estos momentos.
Para ella, ayudar era una extensión natural de su ser, algo que nunca necesitaba justificar. Sin embargo, justo cuando entregaba la bolsa a la madre, un sonido repentino interrumpió el momento. El rugido de un motor y el chirrido de neumáticos contra el asfalto llenaron el aire. Una patrulla policial se detuvo bruscamente detrás del sedán de Evelyn. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. El oficial que bajó del vehículo era alto y de porte intimidante. Su placa brillaba bajo la luz del sol, y su expresión severa parecía buscar problemas donde no los había. Desde el asiento del copiloto, su compañero observaba la escena con una mano inquieta cerca de su cinturón. Evelyn sintió que su calma matutina se desmoronaba. No podía imaginar por qué un simple viaje a la farmacia podía atraer tanta atención. «¡Tú! ¡Manos donde pueda verlas!», gritó el oficial, mientras avanzaba hacia ella con pasos firmes. La madre, que había estado junto a Evelyn, se apresuró a recoger a su hijo y alejarse, lanzando una mirada preocupada antes de desaparecer tras la esquina. Evelyn se quedó inmóvil, procesando el repentino cambio en su día. El tono del oficial, hostil y autoritario, le golpeó como un martillo. Mientras levantaba las manos lentamente, su mente corría tratando de entender qué podía haber hecho para provocar tal reacción. «Señor, ¿hay algún problema?», preguntó con voz calmada, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Este auto es tuyo? Hemos tenido reportes de robos en esta área y este coche encaja con la descripción de un vehículo sospechoso», dijo el oficial, ignorando por completo el tono sereno de Evelyn. Evelyn parpadeó, incrédula. Había conducido ese coche por años, siempre asegurándose de que estuviera en regla. Intentó explicarlo, pero el oficial no pareció interesado en escuchar. Su compañero ya había comenzado a inspeccionar el sedán, abriendo la puerta del copiloto y revisando la guantera sin siquiera pedir permiso. La indignación comenzó a burbujear en el pecho de Evelyn. No solo la estaban deteniendo sin razón, sino que la estaban tratando como si fuera una criminal. Se esforzó por mantener la calma, recordándose que perder los estribos solo empeoraría la situación. Pero mientras veía al oficial sacar sus documentos y objetos personales, sintió una mezcla de humillación y rabia que no podía ignorar. «Todo está en regla. Puede verificar los papeles», dijo Evelyn, su voz firme pero contenida. El oficial soltó una carcajada seca y sarcástica. «Así dicen todos», respondió mientras tiraba los documentos sobre el asiento del coche. Evelyn, conocida por su paciencia, supo en ese momento que algo estaba a punto de cambiar, no solo para ella, sino para toda la comunidad de Fairview. La mañana avanzaba con una calma engañosa cuando Evelyn aparcó su sedán en el pequeño estacionamiento detrás de la farmacia local. El leve aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, proveniente del café de la esquina. Fairview despertaba lentamente, con sus calles todavía salpicadas de sombras largas que parecían resistirse a la luz del día. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Evelyn, siempre metódica, revisó su lista de compras antes de salir del auto. Apenas había cerrado la puerta cuando notó a una joven madre con el rostro cansado, luchando por mantener el carrito de su bebé en equilibrio mientras intentaba recoger una bolsa de pañales caída. Era el tipo de situación que Evelyn no podía ignorar. Con una sonrisa cálida, se acercó. «¿Te ayudo, querida?», preguntó, su voz tan reconfortante como el aroma de sus pasteles de durazno. La madre, claramente aliviada, asintió rápidamente. Evelyn tomó la bolsa y, con movimientos pausados,
Colocó todo en orden mientras murmuraba palabras suaves para calmar al bebé inquieto. En cuestión de segundos, el pequeño dejó de llorar, cautivado por la presencia apacible de aquella mujer mayor que irradiaba serenidad. «Gracias, de verdad, gracias», dijo la joven madre, dejando entrever un brillo de lágrimas en sus ojos. Evelyn solo respondió con un leve apretón en el brazo antes de disponerse a continuar con su tarea. Sin embargo, la quietud del momento se rompió abruptamente con el rugido de un motor. Un autopatrulla entró bruscamente al estacionamiento y se detuvo detrás del sedán de Evelyn, con las luces intermitentes encendidas, pero sin la sirena. El chirrido de los frenos resonó como una advertencia en el aire. Evelyn giró la cabeza con sorpresa, sin comprender la repentina interrupción. De la patrulla salió un oficial alto y corpulento, con un uniforme impecable que contrastaba con la dureza de su expresión. Su placa relucía bajo la luz del sol, y su mirada parecía escanear cada movimiento con desconfianza. A pocos pasos detrás de él, otro oficial se bajó del vehículo con cautela, manteniendo una mano cerca de su cinturón. «Manos donde pueda verlas», ordenó el primer oficial con una voz que no invitaba a discusiones. Evelyn parpadeó, incrédula. Por un momento pensó que debía haber un error. Ella, una abuela en un suéter gris, acababa de ayudar a una joven madre. ¿Cómo podía ser objeto de tal agresividad? «Disculpe, ¿hay algún problema?», preguntó con calma, aunque su pecho comenzaba a agitarse con una mezcla de confusión y una pizca de alarma. «¿Este auto es suyo?», espetó el oficial, ignorando su tono conciliador. Miró el sedán como si fuera una amenaza. Evelyn intentó explicar, señalando hacia la guantera donde guardaba los papeles del vehículo, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. El oficial se acercó más, con una actitud que claramente no buscaba respuestas, sino reafirmar su autoridad. «Hemos tenido informes de actividades sospechosas en esta área. Su coche viejo parece encajar con la descripción de un vehículo involucrado. ¿Qué estaba haciendo aquí?», preguntó, cruzando los brazos mientras esperaba una confesión que nunca llegaría. «¿Actividades sospechosas?», repitió Evelyn, tratando de procesar las palabras mientras mantenía su tono firme pero respetuoso. «Solo estaba ayudando a una joven con su bebé. Este auto es mío y todos mis papeles están en regla». Pero sus explicaciones no parecían interesarle al oficial. Sin previo aviso, ordenó a su compañero que inspeccionara el sedán. Evelyn observó atónita cómo el segundo oficial abría las puertas y empezaba a rebuscar entre sus pertenencias. «Esto es inaceptable», murmuró Evelyn, más para sí misma que para ellos. «¿Qué dijo?», preguntó el primer oficial, ahora claramente irritado. «Que no tienen derecho a registrar mis cosas sin mi permiso», replicó Evelyn, manteniendo su compostura, aunque su voz tenía un filo de indignación. El oficial soltó una risa seca, cargada de desdén. «Señora, le sugiero que colabore. Podría empeorar las cosas». El estacionamiento parecía haberse transformado en un escenario extraño y surrealista. Evelyn observó cómo el segundo oficial rebuscaba entre los documentos de la guantera, sacando papeles y moviéndolos con desdén. La falta de respeto era palpable, y Evelyn sentía su paciencia desmoronarse bajo el peso de la humillación. Mientras tanto, el primer oficial, identificado por su placa como Keller, mantenía una postura rígida frente a ella. Su mirada escrutadora no la veía como una ciudadana respetable, sino como alguien que ya había sido juzgada y condenada en su mente. «No entiendo por qué me están tratando de esta manera», dijo Evelyn, con la voz temblando ligeramente pero manteniendo la compostura. «Todo está en regla. Este auto es mío y no estoy haciendo nada malo». Keller dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. «Es mi trabajo hacer preguntas, señora, y el suyo es responderlas».
Así que le sugiero que deje de cuestionar mi autoridad. Evelyn sintió un calor de indignación subirle al rostro. Siempre había creído en la bondad intrínseca de las personas y en la importancia de respetar las reglas. Pero en este momento, frente a la actitud hostil e infundada de Keller, sus valores estaban siendo desafiados. «Señor oficial, conozco mis derechos», dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Sin embargo, en lugar de retroceder, Keller se inclinó hacia adelante, su rostro a escasos centímetros del suyo. «Derechos», repitió, burlón. «En este momento, sus derechos están en mis manos. ¿Quiere que la arreste por obstrucción?» El tono amenazante fue como un latigazo. Evelyn sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la frustración de estar siendo sometida a una humillación tan gratuita. Alrededor, algunas personas comenzaban a detenerse, atraídas por la tensión evidente en el estacionamiento. Los rostros de los transeúntes reflejaban curiosidad, incomodidad y, en algunos casos, miedo. Nadie se acercaba. Nadie intervenía. Evelyn inhaló profundamente, tratando de calmarse. Sabía que cualquier reacción desmesurada solo le daría a Keller el pretexto que buscaba para intensificar la situación. «Oficial, le aseguro que todo esto es un error», dijo, en un tono que buscaba recuperar el control de la conversación. «Podemos verificar los papeles del auto, pero no hay razón para este nivel de agresividad». Pero Keller no escuchaba. En lugar de calmarse, tomó el bolso de Evelyn del asiento del copiloto y comenzó a revisarlo sin previo aviso. La indignación de Evelyn alcanzó su punto máximo. «No tiene derecho a revisar mi bolso sin mi permiso», exclamó dando un paso hacia él. En un movimiento brusco, Keller dejó caer el bolso y la sujetó por el brazo. «Eso es suficiente», rugió tirando de ella hacia el capó del sedán. «Un movimiento más y estará esposada». Evelyn sintió el metal frío del capó presionando contra su cadera mientras Keller la inmovilizaba. El dolor de su brazo torcido se mezclaba con una humillación desgarradora. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Evelyn las contuvo. No le daría a este hombre la satisfacción de verla quebrarse. Un murmullo recorrió la pequeña multitud que ahora se había reunido. Desde las ventanas del café cercano, los rostros de los clientes miraban con asombro. Algunas personas sacaban sus teléfonos para grabar, aunque nadie decía una palabra. Era como si el miedo colectivo los paralizara. De repente, una voz fuerte y autoritaria rompió el silencio. «¡Deténgase ahora mismo!». La voz resonó como un trueno en el estacionamiento. Keller giró la cabeza, irritado por la interrupción, mientras su compañero parecía congelarse en el lugar. Evelyn, con el rostro aún presionado contra el capó, pudo girar lo suficiente para ver al farmacéutico del pueblo, el señor Turner, avanzando hacia ellos con pasos decididos. «¿Qué está haciendo, oficial?», preguntó Turner, su voz temblando, ligeramente pero con una firmeza que no admitía discusión. «Esa mujer es Evelyn Harris. ¿Sabe quién es?». Keller frunció el ceño, confundido. «¿Y qué, si lo sé? Esto no tiene nada que ver con...». «Ella es la nueva jueza de la ciudad», gritó otra voz desde la multitud. La declaración cayó como una bomba. Keller retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su compañero, visiblemente pálido, dejó de revisar el auto y levantó las manos, como si quisiera distanciarse de la situación. Evelyn aprovechó el momento para enderezarse lentamente. Sus ojos, aún brillantes con una mezcla de furia contenida y dignidad, se clavaron en Keller. «Sí, soy Evelyn Harris, jueza municipal de Fairview. Y usted, oficial Keller, acaba de cometer un grave error». El silencio en el estacionamiento era tan denso que parecía que hasta el aire se había detenido.
Keller, quien momentos antes se comportaba con una arrogancia absoluta, ahora parecía buscar palabras que se negaban a salir. Su rostro, rojo por la vergüenza y la ira, traicionaba la realización de su error. Su compañero dio un paso atrás, como si quisiera desmarcarse de la situación, mientras algunos murmullos comenzaban a recorrer la multitud. Evelyn se tomó un momento para enderezarse por completo, arreglando su cardigan con un movimiento que destilaba dignidad. Su mirada seguía fija en Keller, pero no había rabia en sus ojos, solo una resolución inquebrantable. «Oficial Keller», comenzó Evelyn con una voz que cortaba como un cuchillo, cada palabra cargada de la autoridad que su posición le confería. «Su comportamiento ha sido inapropiado, humillante y completamente fuera de lugar. La fuerza que ha usado conmigo, una ciudadana respetable, es inexcusable. Esto no se queda aquí». Keller intentó balbucear algo que parecía un intento de disculpa. «Señora, yo no sabía quién era usted, solo estaba...» «No sabía quién era», lo interrumpió Evelyn dando un paso hacia él. «No debería importar quién soy. Ninguna persona en este pueblo, independientemente de su posición, merece ser tratada como lo ha hecho conmigo. Así trata a las personas cuando cree que nadie está mirando». El farmacéutico, que todavía estaba a unos pasos de distancia, asintió con vehemencia. «Todos aquí conocemos a la jueza Harris. Su trato ha sido vergonzoso, oficial. Este pueblo no va a ignorar esto». Los murmullos de la multitud aumentaron. Varias personas sacaron sus teléfonos para grabar el intercambio, asegurándose de capturar cada palabra. Evelyn podía sentir el peso de las miradas sobre ella, pero no se sintió intimidada. Por el contrario, algo dentro de ella se fortalecía. Esto no era solo un asunto personal, era un llamado a exponer un problema más profundo. Keller, claramente nervioso, levantó las manos en un gesto defensivo. No tenía intención de... Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo?, replicó Evelyn con calma, pero con un filo inconfundible en su tono. «Su trabajo incluye humillar y maltratar a una mujer mayor sin causa alguna. Revisar mis pertenencias sin mi consentimiento. Usar la fuerza como si yo fuera una amenaza». El silencio cayó sobre el lugar una vez más. Keller parecía encogerse bajo la intensidad de su mirada. Su compañero, viendo que la situación no tenía retorno, intentó suavizar las cosas. «Jueza Harris, lo sentimos mucho. Quizá hubo un malentendido». Evelyn lo miró fijamente. «No, oficial. Esto no fue un malentendido. Esto fue un abuso de poder, y no lo voy a dejar pasar». La tensión finalmente se rompió cuando el farmacéutico dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Evelyn. «Estamos con usted, señora. Este pueblo necesita personas como usted para poner un alto a estas injusticias». Esa simple declaración pareció encender algo en la multitud. Una mujer, la misma joven madre a la que Evelyn había ayudado minutos antes, se acercó con su hijo en brazos. «Ella me ayudó hoy. Es la persona más amable que he conocido, y ustedes la trataron como si fuera una criminal. Esto no está bien». Otras voces comenzaron a sumarse, expresando indignación, apoyo y una creciente confianza para enfrentarse al abuso que acababan de presenciar. Las cámaras de los teléfonos capturaban todo, desde el gesto nervioso de Keller hasta la dignidad serena de Evelyn. Evelyn levantó una mano llamando al orden. «Gracias, pero esto no se trata solo de mí. Lo que ha pasado hoy es un reflejo de algo más grande. Este no es el primer incidente de este tipo, y no será el último si no hacemos algo al respecto». Las palabras de Evelyn resonaron profundamente. No era solo una denuncia, era un llamado a la acción. La multitud, que inicialmente había estado llena de curiosos pasivos, ahora parecía un grupo unido, dispuesto a alzar la voz por el cambio. Al día siguiente, el video del incidente comenzó a circular en las redes sociales locales, y no pasó mucho tiempo antes de que alcanzara audiencias más amplias.
El trato que recibió Evelyn se convirtió en tema de conversación en todo Fairview y más allá. Los residentes comenzaron a compartir sus propias historias de encuentros similares con la policía local. Y lo que antes había sido un secreto a voces, ahora estaba a plena vista. Evelyn, lejos de dejar que el incidente la definiera, decidió usar la experiencia como una plataforma para impulsar cambios significativos. Organizó reuniones comunitarias, alentó a los residentes a compartir sus experiencias y trabajó con líderes locales para implementar programas de capacitación sobre prejuicios implícitos para las fuerzas del orden. El impacto del incidente no tardó en extenderse como ondas en un lago tranquilo. La primera reunión comunitaria, organizada en el salón principal del centro vecinal, estuvo abarrotada. Evelyn, de pie frente a un micrófono, observó el mar de rostros, muchos de ellos llenos de indignación, otros con curiosidad, pero la mayoría con un renovado sentido de propósito. Lo que sucedió conmigo fue solo un ejemplo de lo que muchos han enfrentado en silencio durante años, comenzó Evelyn, su voz resonando con una mezcla de firmeza y compasión. Pero este no es el momento de quedarse en silencio. Es el momento de hablar, de exigir justicia y de asegurarnos de que Fairview sea un lugar donde todos sean tratados con respeto y dignidad. Hubo un murmullo de acuerdo en la sala. Un hombre mayor levantó la mano y se puso de pie. Nunca pensé que algo así pudiera pasarle a alguien como usted, jueza Harris. Pero si le pasó a usted, ¿qué queda para nosotros? Evelyn asintió, reconociendo el dolor y la preocupación en sus palabras. Es precisamente por eso que estoy aquí. No se trata de una posición o de un título. Se trata de construir una comunidad donde todos, sin importar quiénes sean, puedan caminar por estas calles sin miedo. El debate que siguió fue apasionado. Algunos compartieron historias de encuentros con las autoridades que los habían dejado sintiéndose indefensos. Otros expresaron su frustración por la falta de responsabilidad de quienes deberían protegerlos. Evelyn escuchó con paciencia, tomando notas mentales de cada testimonio. Esta no era solo una conversación, era el inicio de un movimiento. En los días siguientes, Evelyn dedicó su tiempo a trabajar tanto con las autoridades locales como con los residentes. Visitó escuelas, negocios y espacios comunitarios para escuchar las preocupaciones de todos. Una de sus primeras acciones fue solicitar una auditoría externa de las prácticas policiales en Fairview. Aunque enfrentó resistencia inicial por parte de algunos líderes locales, la presión de la comunidad y la atención mediática hicieron que fuera imposible ignorar su solicitud. El Departamento de Policía anunció la suspensión de Keller, mientras se realizaba una investigación interna. Este anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y escepticismo por parte de los residentes. Evelyn sabía que esto era solo el principio. La verdadera justicia no vendría con un simple castigo. Requeriría un cambio cultural profundo. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Una tarde, mientras caminaba por su vecindario, Evelyn se detuvo en una pequeña tienda donde un grupo de adolescentes organizaba carteles para una marcha pacífica que habían planeado. Los letreros, pintados con colores vibrantes, llevaban mensajes como «Justicia para todos» y «Respeto no es un privilegio, es un derecho». Una joven, que no debía tener más de 16 años, se acercó a Evelyn. «Gracias por lo que hizo, jueza Harris. Por primera vez, siento que alguien está realmente escuchando». Evelyn sonrió, sintiendo un nudo en la garganta por la emoción. «Gracias a ustedes por tomar la iniciativa. El cambio real viene cuando las generaciones jóvenes se levantan
y exigen algo mejor. La marcha fue un éxito rotundo. Más de 200 personas caminaron por las calles de Fairview, deteniéndose frente al ayuntamiento para leer una lista de demandas que incluían mayor transparencia en las fuerzas del orden, programas educativos para combatir los prejuicios y la creación de un comité ciudadano para supervisar casos de abuso de poder. Evelyn, aunque no lideró la marcha, caminó entre la multitud, sintiéndose inspirada por la determinación de su comunidad. Mientras tanto, el video del incidente seguía ganando atención nacional. Un periodista de un importante medio llegó a Fairview para entrevistar a Evelyn, quien habló con su habitual mezcla de humildad y firmeza. «No se trata de mí», dijo a la cámara. «Esto se trata de todas las personas que han sido silenciadas, ignoradas o maltratadas, simplemente por cómo se ven o de dónde vienen. Fairview tiene la oportunidad de ser un ejemplo de cómo una comunidad puede unirse para exigir justicia y equidad. No vamos a desperdiciar esa oportunidad». La entrevista se volvió viral, atrayendo donaciones para los programas comunitarios que Evelyn y otros líderes locales estaban implementando. Se inició un fondo para ayudar a las víctimas de abusos policiales y varias empresas locales ofrecieron su apoyo, organizando eventos para recaudar fondos y aumentar la conciencia. Unos meses después, el cambio ya era palpable. La policía de Fairview comenzó a implementar nuevas políticas, incluidas cámaras corporales para los oficiales y capacitaciones obligatorias sobre prejuicios implícitos. Se estableció el Comité Ciudadano y Evelyn fue invitada a supervisar sus primeras reuniones. Aunque sabía que aún había mucho trabajo por hacer, cada paso le daba esperanza de que el futuro de Fairview sería diferente. Evelyn también vio cómo las relaciones dentro de la comunidad comenzaban a sanar. Vecinos que antes evitaban ciertas conversaciones, ahora se reunían para discutir cómo podían apoyarse mutuamente. Los talleres de diversidad y empatía en las escuelas se llenaron de estudiantes ansiosos por aprender. Incluso algunos oficiales de policía comenzaron a acercarse a Evelyn, buscando formas de reconstruir la confianza con los residentes. Una noche, Evelyn se sentó en su porche, mirando el cielo estrellado. Recordó el día del incidente en el estacionamiento y cómo había sentido que todo lo que valoraba estaba en peligro. Pero ahora sentía algo diferente: gratitud. No por lo que había sucedido, sino por cómo había resultado. Su comunidad estaba cambiando, y aunque el camino no era fácil, estaba orgullosa de lo que habían logrado juntos. Evelyn sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que Fairview estaba lista para enfrentarlos. Con una sonrisa tranquila, cerró los ojos y permitió que la brisa nocturna la envolviera. Este era el comienzo de algo hermoso, y estaba emocionada por ver cómo evolucionaría. El impacto del cambio en Fairview comenzó a hacerse evidente no solo en las calles, sino también en las conversaciones cotidianas que ocurrían en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo. Evelyn, aunque se mantenía en su rol como jueza, se había convertido en algo más que una autoridad judicial. Era una mentora, una inspiración y una guía para su comunidad. En la escuela secundaria local, un grupo de estudiantes decidió tomar la iniciativa de crear un programa llamado Puentes de Justicia. Este programa, diseñado por y para jóvenes, buscaba generar conciencia sobre la importancia de la empatía, el respeto y la igualdad. Evelyn fue invitada como oradora principal en su primera reunión. «Ustedes son el futuro de Fairview», les dijo Evelyn mirando a los rostros entusiastas frente a ella. «Lo que están haciendo hoy tendrá un impacto que ni siquiera pueden imaginar. Nunca subestimen el poder de sus voces, especialmente cuando se unen por una causa justa.
Los estudiantes, inspirados por sus palabras, comenzaron a organizar talleres y debates abiertos, donde se discutían temas como los prejuicios, la justicia social y la importancia de la acción comunitaria. Evelyn asistió a varias de estas sesiones, no como jueza, sino como una participante más, aprendiendo junto a ellos y compartiendo sus propias experiencias. Mientras tanto, el Comité Ciudadano para la Supervisión Policial comenzó a trabajar con firmeza. Evelyn, quien había sido elegida como asesora principal, supervisó las primeras reuniones, asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas. Los miembros del comité incluían a personas de todas las edades y orígenes: un joven maestro, una madre soltera, un veterano de guerra y un empresario local, entre otros. Una de las primeras tareas del comité fue revisar los procedimientos de detención y registro. Evelyn sabía que esto era crucial, dado su propia experiencia. Durante una de las reuniones, un oficial de policía asistió como invitado para compartir su perspectiva. «No estamos aquí para atacar a la policía», dijo Evelyn, mirando directamente al oficial. «Estamos aquí para construir un puente de confianza entre ustedes y la comunidad, pero ese puente solo puede construirse si aceptamos que hay problemas que debemos resolver juntos». El oficial, inicialmente a la defensiva, se suavizó al escuchar las historias compartidas por los miembros del comité. Al final de la reunión, se comprometió a trabajar con ellos para implementar las recomendaciones que surgieran. El movimiento en Fairview también atrajo la atención de otras comunidades cercanas. Líderes de pueblos vecinos comenzaron a visitar Fairview para aprender de su modelo de cambio. Evelyn recibió numerosas invitaciones para hablar en eventos regionales, pero siempre se aseguraba de recalcar que el cambio no era obra de una sola persona. «Esto fue un esfuerzo colectivo», decía en cada discurso. «La verdadera fuerza de Fairview está en su gente. Lo único que hice fue recordarle a mi comunidad que juntos podemos superar cualquier desafío. Su humildad solo aumentó su influencia». Más pueblos comenzaron a adoptar medidas similares, creando una red de comunidades dedicadas a la justicia y la igualdad. Un día, mientras Evelyn caminaba por el mercado local, una joven se le acercó. Era una de las estudiantes que había estado en la marcha meses atrás. Con una sonrisa tímida, la joven le mostró un pequeño pin en su chaqueta que decía «Lucha por lo justo». «Gracias a usted, ahora sé que puedo hacer la diferencia», dijo. La joven Evelyn tocó suavemente el pin y sonrió. «No me des las gracias a mí. Tú tomaste la decisión de actuar, y eso es lo que realmente importa». A medida que pasaban los meses, Evelyn notó que incluso aquellos que al principio se resistieron al cambio estaban comenzando a participar. Algunos empresarios locales que en el pasado habían evitado involucrarse en temas sociales comenzaron a ofrecer empleo a jóvenes de comunidades marginadas y a patrocinar programas educativos. En una reunión del Consejo Municipal, Evelyn presentó un plan para invertir en programas comunitarios que no solo abordarían problemas inmediatos, sino que también crearían oportunidades a largo plazo. Entre estos programas se incluían becas para estudiantes, talleres de habilidades laborales y espacios seguros para actividades juveniles. El plan fue aprobado por unanimidad, y Evelyn se sintió orgullosa de ver cómo su comunidad se movía en una dirección positiva. A pesar de todos los avances, Evelyn sabía que la lucha por la justicia nunca termina. Había momentos en los que sentía el peso de las expectativas, especialmente cuando surgían nuevos desafíos. Pero cada vez que se sentía abrumada, recordaba los rostros de su comunidad, los estudiantes marchando, los vecinos compartiendo, sus historias,
los niños jugando en las calles con una sensación renovada de seguridad. Un año después del incidente en el estacionamiento, Fairview celebró un evento especial llamado Día de la Comunidad Unida. Fue una celebración de todo lo que habían logrado juntos y un recordatorio de que aún había mucho por hacer. Evelyn fue la invitada de honor y cuando subió al escenario para hablar, la ovación fue ensordecedora. «Este no es el final de nuestra historia», dijo Evelyn, mirando a la multitud. «Es solo el comienzo. Sigamos trabajando juntos, apoyándonos unos a otros y asegurándonos de que Fairview sea un lugar donde todos puedan prosperar». La multitud estalló en aplausos y Evelyn, con una sonrisa tranquila, sintió una profunda paz. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que su comunidad estaba lista para enfrentarlo con valentía y unidad. El sol comenzaba a descender sobre Fairview, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. En la plaza central, las risas de los niños jugando resonaban mientras los adultos compartían conversaciones animadas en bancos y mesas. Evelyn observaba desde un rincón, apoyada en una barandilla, con una taza de té en las manos. Su mirada abarcaba toda la escena y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Había sido un camino arduo, pero cada paso valió la pena. Lo que una vez fue una comunidad marcada por el silencio y la indiferencia, ahora era un ejemplo de unión, esfuerzo y resiliencia. Fairview había cambiado, y Evelyn sabía que el cambio era duradero, porque había nacido del corazón de su gente. Mientras observaba, una joven familia se le acercó. La madre, con una sonrisa tímida, llevaba a un bebé en brazos. El padre sostenía la mano de un niño pequeño que miraba a Evelyn con ojos llenos de curiosidad. «Señora Harris», dijo la madre, «solo queríamos agradecerle. Hace un año no habríamos imaginado criar a nuestros hijos aquí, pero usted nos dio esperanza y ahora este lugar es nuestro hogar». Evelyn sonrió con ternura y colocó una mano en el hombro del padre. «El verdadero cambio lo hicieron ustedes. Se quedaron, creyeron y actuaron. Fairview es un lugar mejor porque ustedes son parte de él». Después de despedirse, Evelyn retomó su caminata hacia casa. Las calles estaban llenas de vida, pero ahora se sentían diferentes. Había confianza, una sensación de pertenencia y, sobre todo, un espíritu colectivo que antes parecía ausente. Al llegar a su puerta, Evelyn se detuvo un momento para contemplar el jardín. Las flores estaban en plena floración, un reflejo de la vitalidad que sentía en el aire. Entró, colocó su taza en la mesa y se sentó en su silla favorita junto a la ventana. Desde allí podía ver a las personas caminar, conversar y vivir sin el peso de la desconfianza que antes los envolvía. Tomó un cuaderno de su mesa auxiliar y comenzó a escribir. No era para publicarlo ni para compartirlo. Era un registro personal, un recordatorio de cómo un incidente aparentemente pequeño puede provocar un cambio significativo. Escribió sobre los desafíos, las victorias y las lecciones aprendidas. Pero sobre todo, escribió sobre la importancia de la comunidad, la empatía y el valor. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo colocó en un estante junto a otros volúmenes llenos de historias de su vida. Miró por última vez hacia la ventana antes de apagar la luz. El día había terminado, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Fairview no era perfecta, pero era un lugar donde la justicia, la dignidad y la esperanza ahora tenían raíces profundas. Y Evelyn, con su inquebrantable compromiso, había sido la chispa que encendió el fuego del cambio. Mientras cerraba los ojos para descansar, un pensamiento atravesó su mente. El trabajo nunca termina, pero siempre vale la pena. Con esa certeza,
Evelyn Harris, la jueza y abuela de Fairview, dejó que la paz del momento la envolviera. Su legado no estaba en el título que llevaba, sino en las vidas que había tocado y en el cambio que había ayudado a inspirar. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un like aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver.